Hola, buen día. Soy Luis Ernesto Molina Hernández de la sección de 01 de Cinética y para el examen parcial 3 yo escogí la reacción de quimioluminiscencia que aparece aquí en los módulos web en la parte de aquí, barras luminosas. Entonces escogí esta reacción porque realmente me pareció muy interesante. Me pareció interesante el hecho de que ya es muy común ver reacciones quimiluminescentes en el día a día, como en las fiestas que tienen barritas de luz y apagan las luces y las luces de neón aparecen muchas veces o en bengalas de emergencia. Entonces, voy a compartir, voy a compartir la pantalla para mostrar, a ver, compartir pantalla, para mostrar cómo fue que lo resolví. Primero me vine aquí a las barras luminosas, ya que apareció todo este módulo. En este módulo aparece pues una introducción a las barras luminosas, qué son, para qué sirven, y esa es la parte interesante, la parte de cinética, donde vienen todas estas reacciones con sus velocidades de reacción. Entonces, para poder reproducir esto en MATLAB, venimos a MATLAB, utilicé mm, este código de aquí. Cuando lo reproducimos, vemos que cuando recién inicia la reacción es un cambio muy abrupto, desde 0 hasta 0.35 de intensidad de la luz en un muy corto periodo de tiempo. Si me pongo aquí a seleccionar, es para un tiempo de 175 segundos, menor a eso, entre 0 y 175 segundos, cuando se ve este subidón de energía de la intensidad de la luz, y después vemos que se va desplazando poco a poco y hasta que finalmente, pasados los 1500 segundos, prácticamente la reacción va desapareciendo. Se vuelve estable y finaliza. Entonces, mm, para ello, pues utilicé código MATLAB y este código de aquí. Este código de aquí yo lo convertía, está en Polymath, yo lo convertí a MATLAB. Y para eso, pues tuve que meterme de lleno a tutoriales para poder saber cómo utilizarlo de manera correcta, ya que aquí se utilizan ecuaciones diferenciales. Y si nos vamos a MATLAB, yo utilicé un método que se llama, a ver dónde está. Bueno, aquí utilicé los parámetros cinéticos, las concentraciones iniciales y utilicé un vector con un test pan para el tiempo, de 0 hasta 3600 segundos. Y la solución numérica la utilicé con este método de resolución de ecuaciones, o de 15, ya que ese método nos permite resolver prácticamente cualquier sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces, primero para mi análisis de sensibilidad de parámetros, utilicé este de aquí, donde varié en 1% todas las Ks. Entonces, si acercamos el gráfico, más o menos como a donde varía, observamos que hay una parte donde la K1, al variarla 1%, aumenta la intensidad de la luz en esta parte de aquí. Y vemos que a la vez dura más y más intenso. Vemos que es en la parte de entre 200 a 400 segundos. Con las demás Ks sí se observa una pequeña variación, como con la K3, pero con K5, por ejemplo, es casi imperceptible. Con K2 sí es un poco, se observa un poco más, pero si nos apegamos a la línea base, K5 la sigue prácticamente desde el principio. Entonces ahora pues yo pensé, si variamos 1% y aumenta drásticamente, entonces ¿qué pasaría si variamos 10%? Entonces utilicé este otro código de MATLAB, que lo vamos a correr, y prácticamente no varía nada. Aquí
Vemos que las líneas punteadas rojas que yo puse solamente se ven si nos acercamos mucho. Si nos acercamos mucho aquí, vemos que... Ay, a ver. Listo. Hasta que nos acercamos bastante, vemos que sí existe la línea punteada y se apega muy bien a la línea base. Entonces, si variamos más del 1% es probable que prácticamente no le afecte nada, como lo vimos aquí, que aquí variándolo 1%, pues sí se alcanza a percibir el cambio. Y eso lo logré con este código de MATLAB, en donde fue que multipliqué todo por, bueno, le sumé el 0,1% a lo que ya tenía. Entonces, si nos ponemos a desglosar el análisis de sensibilidad de parámetros, podemos observar que variándolo en muy pequeñas cantidades, podemos obtener grandes resultados. Si, por ejemplo, variamos esta K1, que es K1, ¿dónde está? Aquí está. Esa K1 depende de la concentración de A y la concentración de B, entonces si variamos un poco quizá la concentración de A o la concentración de B, que a su vez haga que aumente esa K1, entonces quizá podamos obtener un poquito de más luz en más tiempo, en un intervalo de tiempo de entre 200 a 300 segundos, habíamos dicho. Entonces esto me parece bastante interesante, aunque si lo ponemos en la practicidad, quizá no sea tan útil. Si aumentara drásticamente, si por ejemplo mi análisis al aumentar 10%, eso hubiera aumentado mucho más, entonces quizás sí sería significativo, por ejemplo, aumentar concentración de A o concentración de B para lograr que la K fuera un 10, 15, 20 o 30% más grande, si eso sí fuera realmente importante para variar la intensidad de la luz en función del tiempo. Entonces, observamos que eso pues realmente no pasa y que... A ver, ¿dónde está? Bueno, los datos experimentales se apegan mucho a la realidad de lo que yo calculé con mi MATLAB. Observamos la misma figura que si nos venimos aquí a MATLAB y seleccionamos a ver el original, vemos que prácticamente es idéntico. Entonces, a mí me pareció muy interesante la manera de cómo si variamos por muy poco que lo variemos, quizá podemos observar que quizá no sería tan conveniente variarlo en una cantidad tan grande, sino cambios muy sutiles pueden hacer que las cosas mejoren, porque pues de qué nos sirve aumentarle mucho si no va a servir para nada. Podríamos estar gastando recursos, podríamos estar gastando tiempo, dinero y realmente que eso sería pues inservible prácticamente. Entonces aquí en mi documento anoté todas mis observaciones. Ent- También observé que si variamos el tiempo, si el tiempo lo variamos muchísimo y lo hacemos muy largo, va a llegar un punto donde la reacción va a desaparecer, pero realmente eso se puede notar desde la caída. Tenemos un subidón de energía y después una caída que va disminuyéndose progresivamente. Entonces, realmente si lo cortamos desde mucho antes, ya podemos saber que logra el estado estacionario, se podría decir. Entonces, eso me parece pues interesante porque realmente el tiempo no afecta en prácticamente nada. Entonces, esa fue la manera de cómo yo resolví el examen parcial 2. Muchas gracias.